general y obligatoria, y por ello su creación debe realizarse por ley. Así sucede en los registros regulados actualmente por el Ministerio, como el Registro Nacional de Transporte de Carga Terrestre, creado mediante la Ley 19.872, y con el Registro Nacional de Servicios de Transporte, remunerado de escolares, creado mediante la Ley 19.831. Tercero y final, el proyecto establece una serie de infracciones y sus sanciones asociadas, disponiendo que éstas deberán ser conocidas por los juzgados de policía local. Tales materias son de aquellas que deben regularse por ley. En definitiva, un reglamento... ¿Sigo? Gracias. En definitiva, un reglamento no puede crear registros, establecer sanciones ni imponer requisitos para el ejercicio de una actividad económica. Es importante destacar que la habilitación legal para la emisión del decreto 212 se encuentra en la Ley 18.696, que establece las normas sobre transporte de pasajeros. Asimismo, durante el trabajo que pudimos realizar junto a la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones se introdujeron las siguientes mejoras al proyecto, con las que esperamos contar con el apoyo de esta honorable sala. Primero, se trata de 4 puntos. Primero, se estableció que las antigüedades de los vehículos que prestarán los servicios no quede definido a nivel legislativo, por la rigidez que esta medida hubiera generado para modificaciones en el futuro. Así, junto con la Comisión, llegamos a la convicción de que esta materia debía regularse mediante reglamento. Pero se estableció explícitamente en el proyecto que esta antigüedad debía ser similar a las antigüedades establecidas para los taxis. Segundo, a partir de las indicaciones presentadas por varios de los honorables senadores y senadoras del proyecto, mejoró en el establecimiento de medidas de seguridad, tanto para las personas usuarias de las aplicaciones como para las y los conductores de ellas. Se estableció la obligación de que la aplicación permita compartir en tiempo real la ubicación del pasajero o que incluya botones de pánico. Pensando en la seguridad de las y los conductores, se incluyó la obligación de que los usuarios deban registrarse con datos reales como nombre y RUT, a fin de poder establecer una trazabilidad del usuario si así lo requiere cualquiera de las policías o fiscales. Tercero, se adaptó la regulación a fin de hacerla compatible con leyes que han sido publicadas recientemente. Esto es, por ejemplo, la Ley NOCHAT, la 21.377, que modifica la Ley del Tránsito. También con la Ley 21.431, que regula el contrato de trabajadores de empresas de plataformas digitales de servicio. Finalmente, en el trabajo de la Comisión se modificó el plazo que se había otorgado originalmente en el proyecto para la dictación del reglamento, que pasó de 6 a 9 meses. Lo anterior porque desde el Ministerio prevemos que un reglamento de este tipo generará un amplio interés en la participación ciudadana. Finalmente, sabemos que es parte de las preocupaciones de los honorables senadores, primero, el congelamiento del parque. Los artículos transitorios del proyecto, el segundo transitorio, congela el parque de vehículos para operar en las plataformas por un periodo de 18 meses. Consideramos que con la falta de información que actualmente existe respecto de las aplicaciones, no es posible determinar a priori el congelamiento del parque ni en qué número. Esta es una decisión que debiera tomar el Ministerio una vez que cuente con la información que la aplicación de este mismo proyecto nos generará. Segundo, la fijación tarifaria también es un tema. Durante la tramitación en este honorable Senado se había determinado que dentro de las condiciones de operación las aplicaciones debían cobrar una tarifa sustentable que les permitiera obtener utilidades razonables. El problema de esta regulación es que tales términos son imposibles de fiscalizar, a la vez que, de nuevo, sin información es muy difícil para el Ministerio determinar qué es necesario fijar en una tarifa y luego determinar cuál sería esa tarifa. Además, resulta relevante indicar que la regulación tarifaria de los taxis solo existe para la región metropolitana, dadas las potenciales conductas monopólicas que podían adoptar los taxis dado el perímetro de operación que el mismo Ministerio les fija por razones de congestión. Entonces, y para terminar, por los motivos expresados precedentemente y por la necesidad de contar con una regulación para los servicios que se prestan a través de las aplicaciones, es que solicitamos a las y los honorables senadores presentes en esta sala a aprobar los artículos del proyecto de ley
que la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones de esa corporación representa. Muchas gracias por su atención. Gracias, ministro. Vamos entonces ahora a iniciar las votaciones. Vamos a dar inicio y vamos a dar la palabra a los senadores que están inscritos. Señor presidente, la primera modificación corresponde al artículo 2, letra B, lo tienen sus señorías en la cuarta columna de la página 3 del comparado, para eliminar la frase y ejecutivo responsable, que fue aprobada con modificaciones 3 por 1 abstención. Senador Van Riesenberger. ¿No? Senador Moreira. Gracias, presidente. Mire, la verdad que primero que todo, bienvenido, señor ministro de Transporte. Creo que es primera vez que viene a la sala. Yo quisiera decir que desde la revolución industrial, la tecnología ha avanzado bastante rápido y más rápido que la legislación. Eso es evidente cuando Isaac Asimov creó sus 3 leyes de la robótica. Probablemente nunca pensó que sus textos de ciencia ficción pudiesen estar tan cerca de ser verdad y sus 3 leyes estuvieran tan próximas a ser necesarias. Yo creo que la tecnología avanza a pasos cada vez más agigantados. Así es posible decir que mientras la tecnología crece a ritmo geométrico, la legislación siempre va a ritmo aritmético. Pero hay otro elemento en esta reflexión. No escuchamos al mercado. Desde el año 2015, el parque de taxis está cerrado porque así se determinó por la autoridad de la época para evitar la proliferación de taxis que estaban parados en las esquinas, pero como también por presión de los propios gremios de taxistas que veían disminuir sus ingresos de manera importante. Ante una oferta estática y una demanda creciente de plataformas tecnológicas, encontraron un espacio para llegar y crecer con una oferta atractiva y mucho más barata que los taxis. Pero, y este es un gran pero, lo hicieron en condiciones manifiestamente injustas para los taxis que deben cumplir requisitos y restricciones que los vehículos de plataformas como Uber o Cafiti no tienen que cumplir. Este proyecto busca regular aquello que ya es imposible prohibir. Las plataformas, con su sencillez, accesibilidad y seguridad para los usuarios, llegaron para quedarse, pero deben competir en igualdad de condiciones que los taxis, que deben cumplir con las obligaciones que el Estado impone para el transporte público de pasajeros. Los gremios, señor ministro, en especial la región que represento yo, los gremios de taxistas de la región de los lagos, me han hecho llegar su preocupación por la falta de regulación de estas aplicaciones y los problemas que han ocurrido en el cierre de registro de taxis en la región, y he pedido oficios al Ministerio de Transporte para que busque soluciones cooperativas a este tema. Respecto del proyecto, creo que la solución de dejar el reglamento de la regulación de los aspectos técnicos, pero que, en especial, que esos requisitos para vehículos de aplicaciones no puedan ser inferiores a los de los taxis, porque eso sería de toda justicia e iguala de a poco la cancha. Yo también valoro que se legalice la posibilidad para que los taxis puedan también captar pasajeros mediante aplicaciones, algo que está prohibido en la actualidad, pero que todos sabemos se hace de igual manera. Me parece correcto no fijar la tarifa por ley, y la indicación del senador Van Riesenberger de exigir la identificación del usuario para evitar o disminuir los asaltos y robos de vehículos de los que son víctimas los conductores. Este proyecto demoró más de lo conveniente, producto de los intereses cruzados en juego, pero creo que se ha logrado una solución que permite la coexistencia, defendiendo los derechos de los conductores y los usuarios. Solo espero hayamos aprendido la lección, señor presidente, y no se le ocurra a algún gobierno establecer cuotas de vehículos por cada aplicación. Debemos aprender la lección. Las cuotas solo favorecen a los incumbentes. El mercado bien regulado nos favorece a todos. Por eso, presidente, yo voy a aprobar esta y las próximas indicaciones y artículos que se van a votar, porque creo que es un
proyecto importante. Yo sé que hay ciertas aprensiones por la situación económica que está viviendo el país, que va a vivir la recesión el próximo año y que esto estaría coartando la posibilidad de trabajo para muchos chilenos. Yo entiendo, pero también entiendo de que esta situación no podemos tener un poquito la ley de la selva y esto viene a regular y si bien se demoró, prefiero que se haya demorado, pero lo importante es que se hayan corregido aquellas cosas que teníamos aprensiones y que considerábamos que pudiesen ser un error. He dicho, presidente. Ahora sí tiene la palabra el senador Van Riesenberg. Gracias, presidente. Y por su intermedio saludar al ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, a quien aprovecho de indicar de que ha sido un gusto y un agrado conocerlo en el marco de la comisión. He tenido una muy buena impresión de él, tanto en lo personal como en lo profesional. Respecto a la iniciativa que tenemos hoy día que votar, lo primero que debemos decir, presidente, es que ella responde a la necesidad de regular a las aplicaciones o plataformas digitales de transporte de pasajeros que desde hace años ya llegaron al país y al mundo para quedarse. Como legisladores y como Senado en este caso, no podemos negar la realidad del país y pretender prohibir por ley avances tecnológicos que indudablemente facilitan y mejoran la calidad de diversos servicios para las personas. Ese no es el camino, pese a que muchos, durante los años que lleva la discusión de este proyecto, lo han pedido reiteradamente. Por el contrario, presidente, nuestro deber como parlamentarios es generar una regulación necesaria para que estos nuevos servicios, basados en cambios tecnológicos a los que los chilenos tienen acceso, cumpla con los estándares mínimos de calidad, seguridad y transparencia, de manera de resguardar los derechos que todo ciudadano tiene como usuario y como consumidor. Ese es el primer objetivo de este proyecto de ley, dar a las empresas digitales que por medio de una aplicación prestan servicios de transporte remunerado de pasajeros una regulación que hasta hoy no existe. El mejor ejemplo de esto, presidente, es que hasta hoy empresas de este tipo como Uber, Cabify o Bit no existen legalmente en Chile, no tienen un representante legal en nuestro territorio a quien presentarle un reclamo formal y por lo tanto tampoco pagan impuestos. Este proyecto de ley corrige esta anomalía fundamental, a lo cual se suman una serie de normas, deberes y condiciones que las empresas de aplicaciones de transporte de pasajeros deben cumplir para poder funcionar en nuestro país y también impone una serie de multas ante eventuales infracciones que se cometan a lo que esta ley dispondrá. Además, este proyecto de ley define una serie de condiciones y exigencias para los choferes que trabajan en las aplicaciones de transporte, como la necesidad de contar con una licencia de conducir profesional, seguros para daños a terceros y un registro detallado para su fiscalización, pero también pone una garantía de seguridad en su trabajo diario en las calles y en las ciudades de nuestro país. Hemos procurado que en esta ley sea obligatorio la identificación con nombre y con RUT de los usuarios de las aplicaciones de transporte, de manera de minimizar el riesgo de asaltos e incluso asesinatos de choferes y que hasta ahora quedan en la impunidad por la imposibilidad de poder determinar de forma certera la identidad de quien pide por una aplicación un vehículo, ya que el único requisito actual para usar este sistema es inscribir un mail y un número de celular. Como segundo objetivo de esta ley, presidente, se busca igualar las reglas que rigen a quienes se dedican al transporte remunerado de pasajeros. En palabras simples, presidente, en la Comisión de Transporte del Senado y en conjunto con el Ministerio de Transportes, buscamos igualar la cancha para empresas de aplicación de transporte y los taxis básicos, de manera de evitar una asimetría
que deje espacios para eventuales competencias desleales en un mismo mercado o servicio. Resulta evidente en ese sentido que cuando en un servicio uno de los prestadores está sobreregulado y el otro no tiene ningún tipo de regulación, se genera una asimetría injusta que a la larga termina perjudicando al usuario. Ese es el actual escenario que se vive en nuestro país y es por esta razón que es necesario aprobar esta ley para tratar de igualar las obligaciones y deberes que todos los prestadores del servicio de transporte de pasajeros hoy en el presente prestan en nuestras ciudades. Pero hay que tener claro, presidente, que cuando se requiere regular una actividad que nació y creció en la desregulación, siempre habrá personas que se sentirán perjudicadas a que sus legítimos intereses se ven perjudicados. Sin embargo, nuestro deber como legisladores es buscar el bien común de todos los actores de la sociedad, partiendo por los usuarios e incluyendo a los choferes de aplicación, a los taxistas y a las empresas que quieren funcionar en nuestro país. En ese sentido, y terminando ya, presidente, hay temas que quedan pendientes por mejorar en el rubro de transporte privado de pasajeros, y aprovecho en esta tribuna de pedirle a nuestro Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones que avance en una actualización de la regulación de taxifásicos, de manera de poder adecuarlo también a la nueva realidad del mercado de transporte de pasajeros. Por todo lo anterior, presidente, votaré a favor de este proyecto. Muchas gracias. Tiene la palabra el senador Juan Luis Castro. Gracias, presidente. Mis colegas que me han precedido han relatado una verdad enorme al destacar la velocidad lenta que ha tenido el trámite parlamentario versus la vertiginosidad de la tecnología y de las condiciones en las cuales los usuarios hoy día se desplazan desde lo que fue el antiguo taxi colectivo, pero que está presente y vigente hasta el día de hoy, sobre todo en las regiones, a las aplicaciones que hoy día están en marcha. No podemos negar la existencia y el uso desde el año 2014 de estas aplicaciones dedicadas a los viajes de transporte remunerado a partir de un socio conductor y un pasajero. Con posterioridad se comenzó a popularizar con la llegada de más aplicaciones. Sin embargo, en su mayoría este servicio es realizado por conductores no profesionales y en vehículos no autorizados por la legislación actual, lo que pone en riesgo la seguridad de las personas y abre el debate respecto a la legalidad de estas nuevas tecnologías con la necesidad de regular una convivencia entre este nuevo medio de transporte y aquellos que están actualmente regulados. Este es un fenómeno que ha sido mundial. Esta competencia desigual entre quienes se dedican legítimamente a entregar un servicio para los pasajeros en condiciones de seguridad y convivencia vial, motivo por el cual el incremento de los vehículos en las calles obviamente hace necesario finalmente una regulación. Luego de largos debates en que se buscó restablecer e igualar las condiciones del transporte de aplicaciones y los taxis, quiero destacar algunos elementos que me parecen esenciales del informe que hemos apoyado desde la Comisión de Transporte por unanimidad en muchos de sus aspectos y por mayoría en otros. Primero, define qué es exactamente una empresa de aplicación de transporte como persona jurídica que ponga a disposición de los usuarios un servicio determinado digital, informático, que permita contactarse con el propietario, conductor o administrador del vehículo para que sea transportado desde un punto de partida a un destino, pagando una tarifa por ese servicio de manera comprobable, aunque no existe en nuestra legislación tal definición. 2. Crea este registro de empresas de aplicaciones de transporte, para lo cual la empresa tiene que aportar antecedentes de su constitución en Chile, la identificación de los vehículos y cuáles son los conductores adscritos, entre otras informaciones. 3. Establece las exigencias de operación, como por ejemplo al usuario el recorrido propuesto, el tiempo o costo estimado del traslado y la identificación del vehículo y del conductor. Además, contempla las exigencias definidas para los vehículos y conductores, por ejemplo, en el transporte remunerado adscritos a alguna aplicación, contar con la licencia profesional, con su control vigente, de manera de equipararlo a los conductores de taxis. Además, que los vehículos deben contar con la revisión técnica cada 6 meses. Dentro del debate de este proyecto, algunas empresas de aplicaciones hicieron duros cuestionamientos a la exigencia de la licencia profesional para conductores,
diciendo que este requisito dejaría a muchos sin la opción de trabajar y bajaría la oferta de conductores. Este es un punto que se tomó en consideración y por ello se establece un plazo de 18 meses para que efectúen el trámite y cuenten con la exigencia de licencia profesional como corresponde para conducir. Otro factor es la situación laboral de quienes prestan servicios a esta plataforma y toma una gran discusión del debate que fue resuelto en paralelo con la aprobación de la 21.431 que modifica el Código del Trabajo, incorporando un capítulo que tiene por finalidad regular los contratos de los trabajadores con las empresas de plataformas digitales, permitiendo acceso a seguridad social, entre otros aspectos, lo cual entraría en vigencia a contar de septiembre de este año. En definitiva, lo peor que podría haber ocurrido es no regular este tipo de tecnologías y sistemas de transporte de pasajeros menores en nuestro país y a nivel mundial. Y por eso, en este informe se dejan reglas claras, con límites y exigencias que permitan ser fiscalizados para que sea el mejor camino de una buena y adecuada regulación finalmente de las aplicaciones del transporte en nuestro país. Por todo lo anterior, presidente, que votaremos a favor este informe en última instancia de la Comisión de Transporte a la sala. Muchas gracias. Tiene la palabra el senador Kusanovich. Gracias, presidente. Señor ministro Juan Carlos Muñoz, estimados senadores, la verdad que, como el ministro bien sabe, yo no estoy de acuerdo con esta ley. Lamentablemente estamos presentes ante una mala ley de plataformas de llamado y coordinación de vehículos de transporte. Lo anterior producto de un mal diagnóstico del problema que generó una mala solución. El error radica en que las plataformas tipo Uber fueron consideradas como un nuevo sistema de transporte y no lo es. Es un nuevo sistema de llamado de vehículos de transporte público. En la evolución histórica del llamado, primero levantábamos la mano, luego llamábamos por teléfono, posteriormente llamábamos a radiotaxi, seguidamente por celular y ahora lo realizamos por la red de datos y comunicaciones más grande de la historia, que es la Internet. Pero el mejoramiento de las comunicaciones también ha traído problemas como el aumento de la ilegalidad en el comercio y en el desarrollo de estas actividades, en las cuales las instituciones del Estado no han estado presentes y se han quedado atrás. Hoy día vemos cómo por Facebook, por todo, ofrecen todo tipo de productos evadiendo todas las leyes de la República, o aplicaciones como el Airbnb, donde se pueden alojar en las casas, pasando a llevar a los hostales, a los pequeños hostales, generando competencias desleales. Chile cuenta con regulación expresa sobre transporte público, específicamente el decreto número 212 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones del año 1992, que reglamenta los servicios nacionales de transporte público de pasajeros, el cual define claramente los tipos de móviles, como el taxi básico, el taxi colectivo, el taxi de turismo, el taxi ejecutivo y el transporte privado de pasajeros, donde perfectamente podríamos haber incorporado en la lista el e-taxi, con iguales condiciones a las demás alternativas, y habríamos solucionado el problema muy rápidamente. Pero aquí nos encontramos con el gran pecado que fue parte del origen del problema, el parque cerrado de vehículos de transporte. Este ha sido el problema real que ha generado una falta de competencia, aumento de la ilegalidad y muchos otros vicios como la pérdida de oportunidades ante la falta de libertad. Hace unas semanas me paró en la calle un chofer de taxi y me dijo, lo escuché el otro día por una radio en Punta Arenas, sobre lo que estaba hablando de los taxis. Me dijo, ¿sabes qué? Yo soy 35 años chofer de taxi y nunca me he podido comprar un taxi porque el cupo vale más caro que el automóvil. Eso es lo que genera cuando restringimos las libertades. Este tipo de vicios son los que molestan y molestan a la gente. Hoy en día, los radiotaxis ya no utilizan radio. Desde hace mucho tiempo utilizan plataformas, tanto cerradas como abiertas, de coordinación, muy similares a las plataformas extranjeras.
Por tanto, no existe un nuevo sistema de transporte, sino un nuevo sistema de llamado, para lo cual no era necesario hacer una nueva ley. Bastaba con modificar los cuerpos legales existentes, liberar los parques de distintos tipos de vehículos de transporte. Y hoy en día hay aplicaciones instaladas en Chile y no todas son ilegales. El TIM está instalado en Chile, paga impuestos en Chile, tiene gente contratada en Chile, lo que está utilizando vehículos que no cumplen la ley de transporte, porque tampoco existe la oportunidad de encontrar los vehículos de transporte. Por lo tanto, yo personalmente creo que es una mala ley que va a fomentar la diferencia, la competencia desleal, etcétera, y más control y más difícil de controlar. Gracias. Tiene la palabra el senador Chaguán. Señor presidente, honorable sala, me tocó presidir durante 2 años la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, en la cual nos tocó tramitar esta ley. Esta fue una de las primeras leyes, con la ley del cáncer, junto con Carolina Goich, que tuvo 1.500 indicaciones ciudadanas. 1.500 indicaciones ciudadanas que fueron tratadas en la comisión. Recibimos a más de 150 organizaciones de la sociedad civil, más de 150 organizaciones de la sociedad civil. Y acá teníamos 2 maneras de enfrentar el problema. De seguir mirando hacia el lado o regular las empresas de aplicaciones de transporte. Y lo que hicimos fue, primero, definir lo que era una empresa de aplicación de transportes, y luego lo que hicimos también fue trabajar en términos de las regulaciones. ¿Qué hicimos? Sacamos los temas que decían relación con la relación laboral, porque la relación entre el conductor y el dueño del automóvil podía ser entendida como una relación laboral para un proyecto que está en paralelo en la Comisión de Trabajo, y logramos sacarlo, que es el proyecto de trabajadores de aplicaciones, que es un proyecto distinto, pero que permite resguardar la relación laboral. Porque uno podría decir, ¿cuál es la relación entre el conductor y la empresa? ¿Es una relación de arriendo de un vehículo? ¿Es la relación de un comodato de un vehículo? ¿O es una relación laboral? Para evitar aquello, logramos sacar el tema de la relación entre el conductor y la empresa de aplicaciones en un proyecto distinto. Luego, lo que no puede ocurrir, presidente, es que estas empresas de aplicaciones trabajen en nuestro país y no tributen en Chile. Eso es lo que ocurre. Si usted le pregunta a cualquier conductor de una empresa de aplicaciones, le va a contestar que le pagan directamente desde el extranjero y, por tanto, no hay tributación alguna. Lo que hace este proyecto de ley es justamente evitar aquello. Pero también, ¿qué cosa se logró evitar en virtud de este proyecto, en virtud de la redacción de este proyecto de ley? Que, por ejemplo, hubiesen flotas de un empresario que tuviese una flota de vehículos para los efectos de dedicarse a estas empresas de transporte de pasajeros vía aplicación. Y se estableció una limitación. ¿Qué hicimos además? Revisamos toda la legislación comparada. En este proyecto no hay ninguna obligación adicional a que le ofrecen o que le exigen a una empresa de aplicaciones en el extranjero. Ni una más. Pero además tuvimos que conciliar muchos intereses. ¿Cuáles son los intereses? Dentro de las 150 organizaciones que recibimos en la comisión mientras fui presidente de Transporte, que era un proyecto que decían que no iba a salir, pero logramos encontrar un punto de equilibrio, es que vinieron las empresas justamente de taxis colectivos, de taxi, logramos en el gobierno anterior, y espero el apoyo también del ministro, para que también las empresas de taxi y taxis colectivos tuvieran también la posibilidad de acceso a generar aplicaciones para poder adecuarse a los nuevos tiempos y ofrecer un buen servicio y tener la certeza respecto del costo de un viaje. Pero además establecimos todas las condiciones para la seguridad del pasajero. Por ejemplo, que hubiese pleno conocimiento del pasajero respecto de quién es la persona que está conduciendo una determinada aplicación.
porque tuvimos que hacernos cargo, en medio de la tramitación del proyecto, de denuncias ciudadanas y denuncias públicas respecto de eventuales comisiones de delito de supuestos conductores de aplicaciones respecto a sus pasajeros. O sea, les quiero contar que el abanico de temas que contempla este proyecto